de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en el sector saneamiento. Este webinar hace parte de una serie sobre infraestructura natural organizada por el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, financiado por la Cooperación Internacional de Estados Unidos y Canadá. Este proyecto es ejecutado por Forest Trends, Condesan, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodecisión y el Imperial College de Londres, y tiene como objetivo apoyar el proceso de implementación de medidas de protección de la naturaleza para proteger la infraestructura natural del agua en el país. Mi nombre es Marta Chavarría, directora de Ecodecisión, una empresa social que coordina la realización de esta serie de conferencias virtuales y que busca fomentar la presentación de material interesante para la inversión de infraestructura natural en el Perú. Estoy muy emocionada el día de hoy de contar con la exposición de Luis Acosta, un gran amigo y un gran defensor de la naturaleza. Luis es coordinador macrorregional para SUNAS y tiene una larga trayectoria en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Él es ingeniero agrícola y especialista en gestión de calidad ambiental y estudios con maestría en gestión integral de cuencas hidrográficas. Sin más, yo quiero comenzar dándole una muy cordial bienvenida a Lucho, pero es importante explicarles a todos un poco la mecánica. El micrófono y la pantalla, ¿no? Se le da al expositor y ustedes pueden hacer preguntas a través del chat que está en su pantalla. Nosotros vamos a estar organizando las preguntas para luego abrir un espacio después de la exposición. Entonces, si tienen cualquier problema, por favor no duden de escribir también en el chat, porque a veces se presentan problemas y así los vamos organizando desde los organizadores de este foro. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y bienvenido, Lucho. Adelante, Lucho. Buenas noches con todos, buenas noches Marta, Tamara. Como siempre es un gusto poder compartir a través de este medio el trabajo que se viene realizando desde SUNAS y en este caso desde Perú en temas de conservación de las fuentes de agua. Específicamente nosotros trabajamos en la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en el sector saneamiento. Nos han enviado algunas preguntas consultas y preguntas sobre los avances en este tema. Y en esta pequeña presentación yo ojalá pueda responder la mayoría de ellas. Y luego podemos tener un pequeño espacio para responder a aquellas preguntas que no hayan quedado aclaradas, ¿no es cierto? Entonces, la presentación que voy a hacer ahora es los avances en el diseño e implementación de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en el sector saneamiento en el Perú. Este es un proceso que ha empezado ya hace algunos años, ¿no? El 2004 en Moyobamba se ha empezado a trabajar con la cooperación con la empresa de agua. Se han empezado a hacer los primeros estudios y análisis para ver cómo se implementaba un esquema de pago por servicios ambientales. El 2007 es la primera vez que en el Perú la SUNAS fija un sol en la tarifa de agua del servicio de saneamiento de Moyobamba
para que sea destinado a la conservación de las fuentes de esta ciudad, de las fuentes de agua que abastecen a esta ciudad. Desde esa fecha hasta el 2013, donde se incorpora en la Ley Marco de los Servicios de Saneamiento un artículo relacionado con la compensación por servicios ambientales en Piura y Cusco. Nótese que estamos pasando de un concepto de pago por servicios a un concepto de compensación por servicios ambientales. Y en la ciudad de Cusco, en el estudio tarifario de la empresa de agua que abastece a la ciudad de Cusco, se incorpora un porcentaje de la tarifa para poder invertir en la conservación de la laguna Piuray, que es la fuente que abastece a la ciudad de Cusco. El 2014, todos ustedes saben que el Ministerio del Ambiente promulga la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que es la ley Marco. Más adelante vamos a ver un poco sobre esto. Luego se promulga el reglamento de la ley, y bajo este esquema se implementan ya en varias otras ciudades tarifas para la conservación, en Lima, en Huancayo, en Amazonas, en Ayacucho. Para luego, a finales del 2016, se pueda consolidar todo el marco normativo en el decreto legislativo 1280, que es la ley marco de los servicios de saneamiento, donde ya se establecen diferentes aspectos que norman cómo las empresas de agua pueden invertir en la conservación de sus fuentes. Vamos a ver más adelante esto, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, el recorrido que se ha tenido de este proceso ha sido relativamente un proceso largo y que se sigue consolidando, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Solamente para recordar, y seguro que ya muchos manejan este concepto y de repente hay alguien que todavía no lo tiene tan claro, entonces muy rápidamente voy a explicar el concepto de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Normalmente, lo que pasa es que la empresa de agua brinda el servicio de saneamiento a la ciudad, y los usuarios pagan una tarifa por ese servicio. Pero cuando incluimos la fuente de agua o la cuenca en este esquema, lo que vemos es que en las fuentes de agua hay poblaciones que hacen uso del territorio, y que nosotros necesitamos que estas poblaciones que hacen uso del territorio puedan realizar acciones de conservación, recuperación o uso sostenible, de manera que puedan el ecosistema brindar un servicio ecosistémico hídrico adecuado. Al hacer esto, para poder hacer que las poblaciones aguas arriba puedan realizar estas acciones de conservación, desde los usuarios, en este caso los retribuyentes, puedan hacer una retribución a estas poblaciones, ¿no? De esa manera podemos implementar el mecanismo de retribución hacia las poblaciones para que éstas hagan un uso adecuado, y esa retribución poder incorporarla como parte de la tarifa del servicio de saneamiento, ¿no? Y es la definición de los mecanismos de retribución, que son esquemas, herramientas, instrumentos, incentivos para generar, canalizar, transferir, invertir recursos económicos, donde se establece un acuerdo. Esto es fundamental, donde se establece un acuerdo entre los contribuyentes, que son estas personas que están aguas arriba, y los retribuyentes, que en este caso sería la empresa prestadora del servicio de saneamiento. Y este acuerdo tiene que estar orientado a la conservación, a la recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. Entonces, las fuentes de agua, ¿no? Ese es el concepto sobre el cual estamos trabajando el tema de los mecanismos. ¿Qué avances tenemos en el marco normativo? Les he comentado esta ley 30.215, que es la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que promueve, regula y supervisa los mecanismos
que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible. Esta ley tiene un reglamento que indica que las empresas de prestadores de servicios de saneamiento pueden ser retribuyentes por los servicios ecosistémicos que provean la cuenca hidrográfica. Además, indica que las EPS pueden recaudar a través de sus tarifas recursos por concepto de mecanismos, y además indica que las EPS están facultadas para formular, evaluar, aprobar y ejecutar proyectos de inversión pública en los ecosistemas que les proveen los servicios de saneamiento. Perdón, ecosistémicos. Luego tenemos dentro del decreto legislativo 1280, que es la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, esta es la ley sectorial para los servicios de saneamiento, que indica que las empresas prestadoras deben promover acuerdos para implementar mecanismos de retribución. En este caso, todas las empresas tienen que promover e implementar estos acuerdos. Además, indica que la SUNAS debe incluir en la tarifa el monto de mecanismos que le corresponde abonar a cada uno de los usuarios, y mediante resolución tarifaria aprobada por la SUNAS se establecen las condiciones para la administración y ejecución de los recursos. Este decreto legislativo tiene su reglamento, donde se establecen las modalidades de ejecución de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en el sector saneamiento. Son 3 modalidades que voy a explicar más adelante, y además SUNAS promulga esta directiva, la 045, que establece los pasos para el diseño e implementación de un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces, desde una ley marco hasta una directiva específica tenemos las normas para poder diseñar e implementar estos mecanismos de retribución. Pero un proceso ha sido todo el proceso de adecuación de normas, y otro proceso paralelo y complementario ha sido cuánto conocemos el funcionamiento de los servicios ecosistémicos y cuál es la relación con los servicios de saneamiento. Eso era importante poder entender y tener claridad para poder hacer las adecuaciones normativas o para poder definir el concepto de los mecanismos de retribución. Entonces, lo que nosotros entendemos y sabemos ahora es que un ecosistema que está bien conservado provee un mejor servicio ecosistema que un sistema que está en proceso de degradación. Y que este proceso de degradación o el estado del ecosistema, ya sea que está conservado o degradado, tiene una directa influencia en la prestación de los servicios de saneamiento. Por ejemplo, si hay un problema de regulación hídrica, o sea que no hay agua disponible en época de estiaje, lógicamente que eso va a tener una repercusión en la continuidad del servicio, porque no hay agua disponible en época de estiaje. O si tenemos un problema de control de sedimentos debido a la deforestación, eso va a repercutir en que la empresa de agua va a tener mayor turbiedad del agua cruda, por lo tanto va a tener que hacer más esfuerzo en poder potabilizar ese agua. O se va a ver obligada a hacer recortes del servicio porque la planta no puede tratar un agua con alto contenido de turbiedad, ¿no? Entonces, hay una relación. Vamos a mostrar algunos ejemplos, cómo es que se logra vincular esa conservación o degradación del servicio ecosistémico con los servicios de agua potable. Y para eso, todo mecanismo tiene que tener un sistema de monitoreo. En este caso voy a poner 2 láminas rápidamente de un sistema de monitoreo que busca evaluar el impacto que tiene la conservación sobre el servicio ecosistémico.
¿no? Y después cómo repercute esto en el lago. Esto es una experiencia de la ciudad de Abancay, donde hay un grupo impulsor que está promoviendo los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, donde participa la empresa de agua de Abancay, donde participan varias ONGs y varias organizaciones de la ciudad, y se está trabajando el mecanismo de retribución, ¿no? Esta es la cuenca de aporte que abastece de agua a la ciudad de Abancay. En esa cuenca de aporte se han identificado dos pequeñas microcuencas, ¿no? Una microcuenca que ha sido la microcuenca a intervenir, y la otra microcuenca que es el área testigo. Ambas microcuencas se han instrumentalizado, ¿no?, con vertederos para poder medir el caudal a la salida de cada cuenca, con medidores de precipitación para poder caracterizar el nivel de agua que ingresa a la cuenca, con tanques evaporímetros para poder calcular la evapotranspiración en este sitio de la cuenca, ¿no?, con totalizadores para medir la precipitación acumulada, ¿no? Y también están adecuando los sistemas para medir el nivel del agua subterránea en los bofedales, ¿no? Que son tubos tipo pozos piezométricos, donde van midiendo constantemente cómo a medida que pasa el tiempo va disminuyendo o va se va poniendo más abajo el nivel del agua en un bofedal. Y ustedes recuerden que el bofedal tiene una buena capacidad de regulación en un ecosistema, ¿no? Esto es también un tensiómetro más automático, ¿no? Entonces, esta es una metodología de monitoreo por cuencas pares. Lo que les voy a presentar ahora es algunos resultados producto de esta metodología de monitoreo de cuencas pares, que ha sido elaborado que ha sido trabajado por esta red de monitoreo hidrológico de ecosistemas andinos, que es una red donde intervienen varias universidades, varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan bajo un mismo protocolo de monitoreo, sistemas para evaluar el impacto de la conservación o el impacto de la degradación de las cuencas, ¿no? Y en este caso específico es los resultados que se han obtenido sobre el impacto de los pinos, ¿no?, en diferentes ecosistemas, en un ecosistema de páramo, en un ecosistema de jalca y en un ecosistema de puna, ¿no? Y lo que podemos ver claramente que el rendimiento hídrico en los tres ecosistemas, lo que vemos que la cuenca de donde se introdució pinos siempre tiene menos rendimiento que las cuencas donde está el estado natural del ecosistema, ¿no? Entonces, esto es muy importante para nosotros porque de esa manera, si nosotros tenemos que decidir sobre alguna acción de conservación en una zona donde la cantidad de lluvia o la cantidad de agua que cae en una cuenca es muy alta y nuestra prioridad es conservar el suelo y garantizar evitar la erosión, de repente que podamos decidir por un sembrío de pino no tendría mucho efecto negativo en la disponibilidad de agua. Pero si nosotros queremos hacer esta acción en una cuenca de puna húmeda, donde las precipitaciones son muy bajas, estamos hablando entre 600, 800 milímetros, entonces lo que estamos haciendo es que la poca agua de lluvia que ingresa a la cuenca, le estaríamos evaporando a la atmósfera a través de los pinos. Entonces, entender este funcionamiento del ecosistema y de los diferentes usos del suelo nos ayuda a nosotros a poder decidir por una acción adecuada en la cuenca, que no perjudique a la disponibilidad de agua y que más bien tenga beneficios a la disponibilidad de agua.
¿no? Esto es algo muy similar para el tema del sobrepastoreo, ¿no? En diferentes cuencas. Voy a pasar esto también. Esto es una práctica de siembra y cosecha de agua, esto que se ha trabajado con Condesan, con Forestren, en la cuenca del río Chillón, en Huamantanga, donde se han hecho pruebas. Esto es un sistema de mamanteo. Estas líneas rojas son un sistema de mamanteo, que es una técnica de siembra de agua ancestral. En algunos libros dicen, algunos historiadores dicen que es de la época de los Wari, ¿no es cierto? Algo de 1200 años atrás, 1100, 1200 años atrás, donde ellos en época de lluvia podían derivar el agua del río o de la quebrada, que es esta línea azul, derivaban el agua hasta puntos de alta infiltración, de tal manera que el agua, en vez que se vaya al río aguas abajo, lo derivaban y metían el agua al suelo y al subsuelo. Entonces lo que se hizo es una prueba con colorantes para ver dónde salía el agua y con qué frecuencia en el tiempo. Entonces, acá tenemos la descarga del mamanteo, la época de lluvias. Entonces, el mamanteo se hace en época de lluvia, ¿no? Y se echó el colorante en el mamanteo en la época donde más llovía, ¿no? Y lo que hemos empezado a seguir es el tiempo durante el cual se empezaba a ver la salida de las trazas de color en los manantes aguas abajo, más o menos a 1,5 kilómetros aguas abajo del punto de infiltración. Y lo que hemos visto es que se ha encontrado trazas de colorante hasta noviembre de ese año, ¿no? Desde marzo del 2015 hasta noviembre del 2015. Lo que nos indica es que una gota, o no una gota, una parte del agua que se infiltraba en marzo del 2015 ha salido todavía en noviembre del 2015. La mayor parte, obviamente, ha estado concentrada unos meses después. Lo que vemos es que este sistema de mamanteo lo que servía para recargar y regular los manantes, que luego es utilizada por la población para poder abastecerse de agua para consumo humano o agua para riego, ¿no? Y es un sistema que conocer esto nos ayuda también a poder decidir qué acciones podemos hacer en recuperar todo este sistema de mamanteo y cuál es el beneficio para la comunidad y cuál es el beneficio para la población aguas abajo en la ciudad de Lima. Esto es ya en cuencas amazónicas, ¿no? Tenemos una cuenca que ha sido deforestada, una cuenca que está bien conservada, y obviamente podemos deducir que en esta cuenca que está bien conservada, la calidad del agua va a ser un agua con muy buena calidad respecto a una cuenca donde ha sido totalmente forestada, el agua va a tener mucho contenido de turbiedad, ¿no? Y entonces esto es un gráfico que muestra el contenido de turbiedad del agua en 3 cuencas: la cuenca de Cachiyacu, la cuenca de Chilcayo y la cuenca de Ahuachiyacu. Y lo que vemos es que hay una relación directa entre el estado de conservación del bosque y el nivel de turbiedad del agua en el río, ¿no? A mayor proceso de deforestación, la turbiedad es mayor y con mayor permanencia durante el año, ¿no? Y lógicamente que eso tiene influencias sobre el uso de insumos químicos para potabilizar el agua, o si el nivel de turbiedad es muy alto, va a tener la planta que parar su operación hasta que disminuya la turbiedad. Entonces lo que estamos viendo es que durante todo el proceso del servicio de saneamiento, desde la captación, el transporte,
la planta de tratamiento, potabilización, distribución, etcétera, etcétera, hasta el vertimiento de las aguas tratadas, el insumo principal es el agua. Hasta hace unos años, la cadena de suministros solo veía el tema desde la captación, ¿no? Ahora, a través de los mecanismos y lo que hemos venido conversando hace un momento, es fundamental que la cadena de suministros pueda incluir a la fuente de agua, ¿no? Y cómo incluimos la fuente de agua a través de este mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. También hemos tenido avances en el procedimiento para el diseño e implementación de los mecanismos, ¿cierto? Hay una etapa que hemos establecido, que es la etapa del diseño del mecanismo de los servicios de saneamiento, la incorporación en la tarifa y la implementación. Para el diseño, lo que nosotros tenemos un procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico hídrico rápido, ¿no? Este diagnóstico hídrico rápido es un diagnóstico, es una metodología de diagnóstico que hemos adaptado para poder identificar primero cuál es la cuenca que aporta agua a la empresa. Esto pareciera que es común, o sea, es fácil saber cuál es la cuenca, pero cuando hemos hecho los estudios del diagnóstico hídrico rápido, no necesariamente sabemos exactamente cuál es la parte de la cuenca que aporta con agua en mayor cantidad a la cuenca. Entonces, un primer punto del DHR es poder identificar cuál es la cuenca aporte o cuál es la parte de la cuenca que tiene mayor aporte al servicio de saneamiento. Luego tenemos que identificar cuál es el problema del servicio de saneamiento y ese problema cómo está relacionado con el estado de conservación de la cuenca, ¿no? Luego poder identificar cuáles son las acciones que están degradando la cuenca y qué acciones podemos implementar para poder revertir esa situación de degradación o qué acciones podemos hacer para mantener la cuenca que está conservada, ¿no? También debemos identificar y caracterizar a los contribuyentes. Es importante saber quiénes están usando el territorio en la cuenca, ¿no? Cuáles son sus actividades productivas, cuáles son sus necesidades, ¿no? Cuál sería el costo de oportunidad para poder motivarlos a ellos a que puedan hacer acciones de conservación o de restauración. Es importante tener bien caracterizado a los contribuyentes, ¿no? Con esta información de diagnóstico y la caracterización de contribuyentes, lo que elaboramos es un plan de intervenciones donde se determina toda la brecha de la necesidad de intervenciones que tiene la cuenca. Y se prioriza cuáles son las acciones que tenemos que empezar a realizar en la cuenca como prioritarias, ¿no? Identificadas ese plan de intervenciones, se diseña el sistema de monitoreo hidrológico para poder medir cuál sería el impacto de esa intervención, que es fundamental para nosotros para poder explicar y dar cuenta a la población luego de un tiempo cuál es el beneficio de la inversión que se está haciendo en la conservación. Finalmente, se conforma una plataforma de buena gobernanza, o le llamamos el grupo impulsor de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Y esto lo que ayuda es, durante el proceso de diseño e implementación, apoya a la empresa de agua con su experiencia técnica o con su respaldo social en el diseño y la implementación de los mecanismos. Pero durante la ejecución de los fondos, esta plataforma también tiene la función de ser el control social de la buena implementación y ejecución de esos fondos, ¿no? Entonces, con todos estos requisitos, que son muy parecidos a lo que exige la
la ley de los mecanismos de retribución, ¿no es cierto? Tenemos el diseño del mecanismo. Una vez diseñado el mecanismo, se incorpora a la tarifa. Esto es, la empresa de agua lo incorpora a su plan maestro optimizado, que es presentado a SUNAS, y con esa información SUNAS elabora el estudio tarifario, ¿no? Ya donde incorpora el mecanismo de retribución. Una vez incorporado viene la etapa de la ejecución, que tenemos 3 modalidades de ejecución. La modalidad 1, que es la ejecución de proyectos de inversión a través del InvierteP, esto es lo que más se ha avanzado, se tiene ya algunas empresas ejecutando estos proyectos bajo este esquema, ¿no? Hay una modalidad 2, que se está empezando a estructurar los contratos de retribución por servicios ecosistémicos entre la empresa de agua y los contribuyentes, ¿no? Acá necesitamos estructurar cómo serían estos contratos, cómo serían las medidas y el monitoreo del avance de esos contratos para hacer la retribución. Hay un trecho por caminar todavía acá, pero que ya se está trabajando en esos aspectos. Y la modalidad 3, que es convenios o contratos de administración y o ejecución con entidades privadas especializadas creadas por ley para la administración de fondos patrimoniales, ¿no? En el Perú sabemos que hay 2, que es el Profonampe y el Fondo del Ambiente. Y ese es nuestro procedimiento, en resumen, para el diseño e implementación de los mecanismos. Rápidamente quiero mostrarles también este proceso que ha implementado el grupo impulsor del mecanismo en la cuenca del río Mariño, en Abancay, ¿no? Primero ha hecho los acuerdos comunales de recuperación para la recuperación de humedales, se ha implementado el sistema de monitoreo que les he mostrado hace un rato, y luego se han realizado las acciones de recuperación de los ecosistemas, ¿no? Y esas son algunas cosas que han venido haciendo: 15 conchas construidas para almacenar agua o para promover la infiltración, el cercado para la protección de 215 hectáreas de praderas naturales para que no pueda entrar el ganado y de esa manera pueda recuperarse el ecosistema por sí solo, ¿no? La siembra de pastos y la reforestación con especies nativas como la queuña, ¿no? Para poder trabajar temas de la regulación hídrica en esta cuenca. Algunos avances en la implementación ya concreta: entre el 2013 y 2014, 2 empresas con tarifa y mecanismos. Entre el 2014 y 2017, 9 empresas con tarifa y mecanismos. Ahora tenemos, para el 2018, 17 empresas con tarifas y 4 con estudios tarifarios, ¿no? Estos son las empresas, todas que tienen tarifa, las que están en diseño y las que están en implementación, ¿no? Nótese que a partir de la directiva del EPS, de la directiva 045, que establece el procedimiento para el diseño e implementación, se ha logrado masificar ya todas las empresas que actualizan su estudio tarifario ya incluyen tarifa para mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. La misma información, pero ya viendo un poco de los montos que se están destinando para la conservación en las diferentes empresas que tienen fondos para mecanismos de retribución, ¿no? 37 millones de dólares se van a destinar hasta el momento para la conservación de las fuentes de agua. Rápidamente, para terminar, algunos desafíos. Bueno, tenemos ya 28 empresas, las cuales 7 están implementándose y creo la gran mayoría falta implementar. Entonces, nuestro principal desafío es implementar, implementar e implementar, ¿no? Para eso es muy importante que tenemos que fortalecer capacidades de las EPS en relación al diseño e implementación de mecanismos. Hay que tener en cuenta que la función principal de la empresa de agua ha sido brindar el servicio de saneamiento, y eso tiene que ver con gestionar tuberías, obras de concreto, principalmente,
y ahora trabajar el tema de conservación, que es muy diferente a estos procesos, entonces sí la empresa de agua necesita esas capacidades, necesita fortalecer esas capacidades, ¿no? Requerimos desarrollar metodologías para la evaluación ex ante y ex post del impacto de los mecanismos, ¿no? Si nosotros queremos decidir entre cuánto de toda la inversión que va a hacer la empresa de agua, cuánto le destino a infraestructura natural y cuánto le destino a infraestructura gris, digamos, entonces nos faltan las herramientas todavía para hacer tomar esas decisiones. Estamos en camino, pero hay que avanzar en eso, ¿no? Es una necesidad, un desafío que necesitamos fortalecer. Tenemos que involucrar a otros usuarios del agua como retribuyentes de los mecanismos de retribución. En una cuenca, no solamente los usuarios de agua potable son los que usan el agua en la cuenca, sino hay otros usuarios como los regantes, las hidroeléctricas, las industrias, ¿no? Que también tienen que sumarse o contribuir en este proceso, porque la brecha por conservar o restaurar es siempre más grande que las posibilidades de la empresa de agua. Entonces sí necesitamos sumar a otros usuarios, y acá es una función, una oportunidad para el Ministerio del Ambiente de poder replicar este recorrido que hemos generado entre el Ministerio del Ambiente y SUNAS para poder hacer que el sector de agua potable implemente mecanismos. Esta experiencia puede trasladarse a los otros sectores, ¿no? Entonces, ese es otro desafío que tenemos. Fortalecer las capacidades de los miembros de las plataformas de gobernanza de los mecanismos de retribución es otro desafío, sobre todo para poder trabajar el tema del control social y de la complementariedad entre las fortalezas que tiene cada participante de la plataforma. Entonces, no todos tenemos el conocimiento adecuado sobre el conocimiento sobre el funcionamiento de los servicios ecosistémicos. Entonces, ante una falta de claridad entre todos, pueden llevarse a decisiones equivocadas en la cuenca, ¿no? Otro desafío es articular mejor la participación de la cooperación técnica internacional en los procesos de los mecanismos, ¿no? Esto sí es un tema que hemos visto en varios sitios, que no necesariamente la cooperación interviene de manera articulada, sino más bien de manera, digamos, cada quien tiene su forma de actuar. Entonces, no necesariamente eso es lo más óptimo para implementar los mecanismos. Yo creo que si la cooperación logra tener una participación articulada, podría ser mucho más eficiente el proceso, ¿no? Y mucho más eficiente la implementación de los mecanismos. Un cuello de botella es el tema de formular proyectos de inversión pública. En realidad, para las EPS es un cuello de botella general, no solamente para el tema de infraestructura natural, sino para todos los procesos. No todas las EPS tienen estas capacidades, entonces muchas de ellas son pequeñas EPS que no cuentan con especialistas y que requieren fortalecer esas capacidades, ¿no? Entonces, es un cuello de botella que necesitamos fortalecer. Rápidamente, el mecanismo de retribución como estrategia para otros procesos. Desde finales del 2016, con el decreto legislativo 1280, se le ha dado la responsabilidad a SUNAS de poder regular
el servicio de saneamiento en el ámbito urbano y rural a nivel nacional. Recuerden que antes de este decreto legislativo solo se regulaba a las empresas de agua. Ahora tenemos que regular a todos los prestadores. Y entonces, esta experiencia y mecanismos donde la empresa de agua que brinda agua a esta población financia la conservación de sus fuentes de agua, lo que nos ha generado es poder desarrollar un concepto que nosotros estamos llamando el área de prestación, ¿no? El área de prestación básicamente consiste en poder caracterizar a los diferentes prestadores de agua, urbanos y rurales, que existen en un determinado territorio, para poder identificar cómo están vinculados esos prestadores entre ellos, y a partir de esos vínculos poder identificar oportunidades para mejorar la regulación y la gestión de los servicios de saneamiento. Dos ejemplos muy rápidos, ¿no? Acá hay una pequeña ciudad que está vinculada a la ciudad grande donde hay una EPS a través de la infraestructura de saneamiento, ¿no? O sea, el alcantarillado está conectado al sistema de alcantarillado de la empresa de agua, y acá hay un prestador municipal y que incluso no paga el servicio de alcantarillado a la EPS. Entonces, acá hay un vínculo por infraestructura. Esto puede ser una oportunidad para poder ver cómo se integran estos dos prestadores y puedan hacer una escala eficiente, más eficiente que la actual, ¿no? O, por ejemplo, tenemos una serie de pequeños prestadores rurales, ¿no?, que toman agua de una misma fuente. Y el problema, ustedes saben, en los pequeños prestadores, por lo general, es la calidad de agua. Entonces, es mucho más eficiente poder pensar en un sistema de tratamiento único de agua potable para todos los prestadores, que hacer pequeños sistemas en cada prestador, ¿no? O el tema de los mecanismos, como ha pasado ya en Cusco, que a través del mecanismo de retribución, a través del acuerdo de mecanismo de retribución, la empresa de agua ha mejorado el sistema de saneamiento de la comunidad, ¿no?, y a través del acuerdo de conservar las fuentes de agua, ¿no? Entonces, esta es una mirada que se está desarrollando, es un nuevo concepto de prestación que nos puede generar muchas oportunidades para la regulación, para poder establecer procesos de gestión de riesgo, de desastres, para hacer procesos de integración, de incorporación, de priorización de infraestructura, o ayudar a priorizar la inversión en la construcción de infraestructura. Y finalmente, también esto es importante ver que el proceso del mecanismo de retribución y la plataforma de gestión de este mecanismo de retribución es un espacio de diálogo y de concertación entre las instituciones y organizaciones que participan de esta plataforma, ¿no? El tema para que se reúnen es para ver cómo diseñan e implementan mecanismos, pero en ese espacio el problema del agua va más allá de los mecanismos de retribución, ¿no es cierto? Entonces se convierte en un espacio más de gestión del recurso hídrico, porque se empiezan a conversar otros procesos relacionados con la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Y esto puede contribuir mucho a fortalecer el proceso de los consejos de cuenca, que es un proceso que está establecido en la Ley de Recursos Hídricos del Perú, ¿no? A través de una construcción de abajo hacia arriba, ¿no?, o a través de generar los espacios adecuados para trabajar ciertos temas y fortalecer el diálogo en el consejo, ¿no?, de cuencas. Este es un proceso que hemos estado viendo con mucho interés ya a partir de la implementación, donde están implementando mecanismos en varios sitios, tanto en la selva como en cuencas de la sierra del país, ¿no? Aquí termino y entonces podemos ver las preguntas. Gracias.
Gracias. Muchas gracias, Lucho. Como siempre, muy claro. Y creo que definitivamente lo que estamos viendo a raíz del avance regulatorio, el conocimiento, como dices, y los diferentes instrumentos ya implementados, vamos avanzando para que los mecanismos de retribución como herramienta de infraestructura natural empiecen a mostrar sus frutos en la misma gestión integrada de recursos hídricos y también la conservación del ecosistema. Yo creo que has hecho una excelente sinopsis y la primera pregunta nos hacen una observación. ¿Qué mecanismos existen para asegurar que los fondos de un MRS se invierten adecuadamente y de manera transparente en la cuenca? Ya, hay varios mecanismos, ¿no? Digamos, tres niveles de mecanismos. Uno es el sistema de inversión pública, ¿no? Que todo, bueno, los peruanos conocemos lo que es de estricto, este sistema de filtrar varios procesos. Otro es el control social a través de este grupo impulsor, ¿no? Y el tercero es el que nosotros como SUNAS establecemos. Recuerden que SUNAS es el regulador de los servicios de saneamiento. SUNAS fija la tarifa, ¿no? Pero además supervisa la implementación de los fondos del mecanismo de atribución. Entonces, esa es nuestra función, no solo de fijar la tarifa, sino de supervisar cómo son implementados esos fondos, ¿no? Y ese es un plus que tiene el mecanismo en el sector saneamiento, que hay el regulador que está supervisando a cada empresa cómo va implementando estos fondos, ¿no? Perfecto, excelente. Y eso, digamos, aclara cómo en varios niveles tenemos que todos también verificar que no solamente implementemos, pero que implementemos bien, ¿no? Y en ese sentido un poco hacen la pregunta que con relación al tema específico de identificación de contribuyentes, puede haber casos en los que a partir de la percepción de beneficios que puede brindar un merece, un retribuyente puede oponerse puede ser o proponerse como contribuyente, en especial cuando existen externalidades negativas por proyectos de infraestructura, es decir, posibles inundaciones. ¿Cómo actúa SUNAS en este caso? ¿O quiénes podrían intervenir para la solución de posibles conflictos, digamos, en situaciones donde se encuentran esas contradicciones? Está la pregunta en el sitio porque no he entendido muy bien. Ahí está en la pregunta, es la primera, si la viste, de Rosy Taboada, para que ella básicamente está diciendo es aquellos casos donde puede haber riesgos, ¿no? Al existir la operación de una planta o por, ¿no? Medidas, ¿no? Intervenciones que se generen conflictos, ¿no? Y eso es un poco en qué medida un merece puede manejar ese tipo de contradicciones. Ya, hay dos preguntas. Exacto, inmersas ahí. Bastante amplias, ¿no? Los mecanismos pueden contribuir a la gestión de riesgos desde el enfoque de la oferta. ¿Qué quiero decir? Que tú puedes trabajar mecanismos para reforestar cierta parte de la cuenca que es reforestada, y esa reforestación te puede ayudar en alguna manera a evitar procesos de deslizamiento. Pero eso es con mucho, no necesariamente es la verdad al 100%, donde hay posibilidades de huaicos, tú reforestas y evitas huaicos, no necesariamente. Puedes contribuir un poco a disminuir la vulnerabilidad. Entonces,
Pero en líneas generales, la cobertura vegetal puede ayudar a amortiguar los riesgos. Eh, no necesariamente la infraestructura natural elimina todo riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima vamos a ponernos, si queremos trabajar el riesgo a deslizamientos en épocas de niño, ¿no? La infraestructura verde ahí no nos va a ayudar mucho, porque cuando ocurren los huaicos en Lima es cuando la lluvia, que normalmente se produce en las partes altas de la cuenca, en años con fenómeno del niño o años anormales, la lluvia desciende y empieza a caer en la parte media, baja de la cuenca, donde no tenemos cobertura vegetal, la lluvia cae sobre la cuenca que tiene pendientes altas y empieza a arrastrar todo lo que encuentra, y es donde se generan los huaicos. Entonces, ahí hay un tema que hay que tener claridad, ¿no? Para poder abordar para poder decir que los mecanismos pueden solucionar un problema de riesgo. Otro tema es el tema de conflictos, que también está planteando ahí. Lo que hemos visto, por lo general, el mecanismo ayuda o genera el espacio para que dos partes en conflicto puedan sentarse a negociar y poner de acuerdo, ¿no? Claramente tenemos el ejemplo de Cusco, donde la comunidad Piurey-Corimar, que estaba en constante conflicto con la empresa de agua, ¿no? Y a partir de los mecanismos de atribución se sientan y empiezan a dialogar y se ponen de acuerdo para hacer actos de conservación o asociados a mecanismos también de mejorar sus servicios de ambiente. Entonces, se genera un espacio para negociación y se pueden evitar conflictos o se pueden gestionar conflictos que durante mucho tiempo existían entre la empresa y las comunidades. Y esto se ve en varios. Eso es lo que podría decir respecto a eso. Perfecto. Lo otro es que preguntan cómo han avanzado el involucramiento de otros usuarios con, digamos, los mecanismos de retribución. Yo decía que tenemos la oportunidad de, a través de esta experiencia del trabajo conjunto con MINAN, SUNAS, cooperación para poder hacer que el sector saneamiento pueda implementar mecanismos. Creo que tenemos información, experiencia y conocimientos como para poder empezar procesos para involucrar nuevos sectores, ¿no? Sin embargo, sí se ha ido avanzando hay algunas experiencias donde el sector agrícola, a través de las juntas de usuarios, están retribuyendo a las comunidades aguas arriba para que puedan conservar las fuentes de agua. Hay algo que se está trabajando en Tarapoto y en algunos sitios ya hay algunas experiencias donde los agricultores se están involucrando. Recientemente en Ica se ha firmado un acuerdo donde están tratando de involucrar a la junta de usuarios, a la empresa, entonces poco a poco se está involucrando a diferentes sectores. Es cierto que hay mucho trabajo por hacer, pero lo importante es que sea empezado. Sí, yo creo que el contar con estos espacios para comunicar más, ¿no? Y que sigamos divulgando la oportunidad, ¿no? Y aquí alguien preguntaba muy directamente para ti, ¿cuál sería el principal factor de éxito para que lleguemos a esos 17 empresas prestadoras ya con mecanismos, con tarifa, digamos, para mecanismos? Sí, yo creo que en este momento, SUNAS también a partir del año pasado ha desconcentrado sus oficinas a nivel nacional. Eso quiere decir que ahora SUNAS tiene 24 oficinas, una en cada región.
Estas oficinas están conformadas por profesionales de diversas especialidades. Tenemos profesionales como gestores ambientales y gestores sociales, cuya función es trabajar en la promoción y de los mecanismos de retribución, la gestión de riesgo, adaptación al cambio climático con las empresas de agua. Entonces, ahí hemos fortalecido, creo, este proceso de asistencia técnica, de acompañamiento. Necesitamos, como uno de los cuellos de botella es el fortalecer las capacidades de las CPS, se está abordando desde esto, pero también necesitamos trabajar más a nivel de taller de capacitación, cursos o espacios como este para poder hacer que las empresas puedan tener mayores capacidades para esto. Hay algunas dudas todavía sobre el procedimiento de implementación de los proyectos en el INDER-TP, pero ya hay empresas que están ejecutando proyectos, entonces lo que necesitamos es sistematizar detalladamente los procesos para que las empresas también puedan tener el camino, el camino adecuado. Ahora, hay que ver que muchas de las empresas que tienen mecanismos son recientemente de este año, están empezando el proceso de formular sus proyectos, luego viene el ejecutar, formular el expediente técnico, y este es un proceso que demora entre un año y medio, ¿no? Hasta poder empezar la ejecución concreta del cambio. En ese orden de ideas, Lucho, se están haciendo unas preguntas muy específicas, un poco para claridad, las voy a tomar en secuencia. Uno de los participantes nos pregunta, ¿en el sistema de inversión pública se acepta plenamente la caracterización de los servicios ecosistémicos como servicios públicos? Y en ese sentido, él le da el seguimiento de si se acepta que son los servicios ecosistémicos como públicos, se están considerando estructuraciones financieras con mecanismos como obras por impuestos y alianzas público-privadas, para que abordes como las dos. Sí, ¿no? Eso es lo que indica la ley de mecanismos de producción del MINAM, y se está incorporando, por ejemplo, está buscando que esta alianza público-privada para la implementación de las obras de cabecera de SEDAPAL incluya este mecanismo de la conservación de las fuentes, para destinar un porcentaje a la conservación de las fuentes. Y está considerado. Perdona, Lucho, que te acerques al micrófono, no sé, a mí se me está alejando un poquito el sonido. Si las plantaciones de pino con fines de recuperar áreas degradadas no son las adecuadas para regulación hídrica, ¿quién podría controlar el no uso de esta especie? Bueno, la masificación de los pinos en Perú es un tema interesante, ¿no? Yo siempre digo que se ha juntado ahí, digamos, o sea, solo por ser gráfico en el concepto, no es por ofender nada, sino digo, se ha juntado el hambre con la necesidad. ¿En qué sentido? En que, por un lado, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales están promoviendo la reforestación, ¿no? En diferentes lugares. Y por otro lado, ha habido, y en este proceso de promoción se ha llevado de pasantía a muchas organizaciones campesinas a ver la experiencia Porcón, ¿no? Es una experiencia exitosa por el lado que lo veas, ¿no? Y entonces todo el mundo, claro, cuando un comunero va y ve la experiencia de Porcón, regresa a su comunidad y dice, la fórmula para mejorar nuestra situación es
los pinos, ¿no? Porque eso nos va a permitir dar madera, nos va a permitir dar turismo, nos va a mejorar nuestras fuentes de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay un interés de las comunidades y hay un interés de las instituciones por reforestar, por mostrar que han hectáreas reforestadas. Y entonces, por eso es que el pino se ha hecho muy, muy popular en el Perú, ¿no? Pero, sin embargo, ya cuando empezamos a ver las experiencias en varios sitios, sobre todo en el sur, lo que vemos que después de 20, 30 años de haber sembrado pino, los pinos no tienen la calidad de madera esperada, ¿no? No tienen el diámetro esperado, ¿no? Y, y además no ha mejorado la cantidad de agua, más bien ha empeorado la cuenca. Pero esto nos damos cuenta lamentablemente 30 años después, ¿no? Entonces yo creo que es importante poder, no es que el pino sea malo, eso no es la idea, sino es a que ser sinceros en poder decir dónde puedo sembrar, plantar pinos y para qué, cuál es el objetivo de plantar pinos. Si mi objetivo de plantar pinos es madera, entonces yo tengo que ubicar un sitio donde haya agua suficiente como para que el pino pueda tener el crecimiento adecuado, ¿no? Pero si mi objetivo de intervención es tener agua en una cuenca donde hay muy poca lluvia, entonces ahí creo que el pino va a tener un efecto negativo, ¿no? Y eso es lo que pienso. Gracias, Lucho. Y en ese orden de ideas, alguien pregunta, volviendo a pensar en los mecanismos, eh, eh, ¿qué tal la aplicación de estos mecanismos en las cuencas transfronterizas, ¿no? Los MRS. Es un desafío, ¿no? Pendiente. Yo no... El mecanismo es un acuerdo, está basado en un acuerdo, ¿no? Y entonces la empresa de agua que está en Perú puede tener un acuerdo con la comunidad X que está en Ecuador, ¿no? Hay que encontrar la forma de poder vincular ese acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que no sería imposible poder implementar un mecanismo ahí, ¿no? Porque el objetivo del mecanismo es poder garantizar la disponibilidad de agua para el funcionamiento. Efectivamente, si la plataforma da. Y en ese sentido también un poco se vincula los MRS con financiamiento climático. ¿Habrá oportunidades ahí? Yo creo que hay oportunidades de apalancar, ¿no? Porque siempre que el mecanismo empieza a andar, ¿no? Es como una pequeña bola de nieve que puede ir creciendo, porque así son los ecosistemas. Pues. Porque donde las cosas empiezan a funcionar, siempre se vuelven más atractivas para seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, y hemos visto en varios sitios que el mecanismo que ponía, el fondo que se generaba a través del mecanismo, en algunos casos se ha duplicado o triplicado en los 5 años de intervención. Entonces, siempre el mecanismo es como un gancho para poder atraer y apalancar otras fuentes de financiamiento. Y es más, eso debería ser también como un objetivo del mecanismo. ¿Sí? Correcto. Y aquí hay una pregunta que ¿cuál ha sido la coordinación en implementar los mecanismos de retribución en aquellas cuencas en que los consejos de cuenca, ¿no? Los consejos de recursos hídricos de la ANA y con el plan de gestión de la cuenca? Sí, ahí se está trabajando, hay varios temas interesantes que se están trabajando para poder articular, ¿no? Por ejemplo, el comité de gestión, el comité de infraestructura natural de la cuenca del río Sillón de Maclurín, ¿no? que se ha formado para impulsar el mecanismo de distribución de Serapal, ahora es parte
es un comité técnico del Consejo de Cuenca, ¿no? Entonces, en este caso se ha conformado como un comité especializado en infraestructura natural, dentro del Consejo de Cuenca. En otros sitios donde no hay Consejo de Cuenca todavía, no hay en todas las cuencas, el grupo impulsor se está convirtiendo como en el centro a partir del cual se empieza a promover la conformación del Consejo de Cuenca, ¿no? Entonces, definitivamente que el plan de gestión de los consejos de cuenca tienen que estar articulados a la conservación de las fuentes de agua. Las fuentes de agua tienen que estar dentro de este plan de gestión y por lo general y naturalmente lo están. Correcto. ¿Y qué tal con las HAS, no? Las HAS, alguien pregunta un poco de si tienen la manera de acceder a los recursos, pero me parece interesante que nos cuentes también cómo ha sido esta evolución misma que está teniendo SUNAS para abordar el trabajo con las HAS y específicamente con mecanismos de retribución. Mira, la experiencia de Cusco, ¿no? A través del mecanismo, la empresa de agua ha financiado el mejoramiento del sistema de saneamiento de las comunidades que están alrededor de la laguna, ¿no? De esa manera se está mejorando la calidad de vida de las personas a través del saneamiento rural. Entonces, el mecanismo puede ayudar a vincular a la empresa de agua que tiene experiencia en los sistemas de saneamiento para poder mejorar sistemas rurales, en este caso. Ahora, siempre están preguntando, ¿y las empresas, las HAS pueden hacer mecanismos de retribución? Entonces, ahí hay que tener claridad en lo siguiente. El objetivo o el fin de los mecanismos de retribución es la conservación de las fuentes. El fin es la conservación de las fuentes de agua. Un medio son los mecanismos de retribución, un medio para financiar esa conservación. En el caso de las HAS, no necesariamente puede implementarse un mecanismo, pero sí se puede promover a través de sensibilización a la comunidad para que dentro de sus actividades comunales puedan incluir faenas para conservar la fuente, para conservar y proteger la fuente de agua que abastece el agua potable o el agua a su población, ¿no? Entonces, hay otras formas de poder promover la conservación de las fuentes de agua. El mecanismo es una forma que se aplican a las empresas de agua. Las faenas comunales pueden ser otra forma para conservar las fuentes de agua, ¿no? Dependiendo del tamaño del prestador y el ámbito y la comunidad. Perfecto. El otro tema es que tenemos varias preguntas en relación a la modalidad 2, ¿no? La modalidad del contrato para los mecanismos. Entonces, alguien pregunta en general cómo podría ser, cómo podría operarse, sabiendo que está en proceso un poco solucionar los problemas, y también muy específicamente en los contratos se firman entre la EPS y sería el contribuyente por familia o a través de una organización formalizada. Sí, yo decía que esta modalidad 2 estamos en construcción, ¿no? Y justamente estamos definiendo cuál es la mejor forma de establecer estos acuerdos. Pero hay algunas cosas que sí tenemos claridad en eso. Primero, que la intervención no es por área, sino por cuenca. Entonces, nosotros vamos a una comunidad y tenemos que ver que la intervención sea de toda una microcuenca. No podemos hacer un pedacito, una hectárea en tal sitio, otra hectárea en otro sitio y otra hectárea en otro sitio, de tal manera que vamos diluyendo el esfuerzo y no conservamos como producir agua. Entonces, hay un enfoque que tiene que ser por cuenca o microcuenca,
¿no? En esa microcuenca tú vas a poder encontrar tierras comunales, ¿no? Entonces el acuerdo tendrá que ser con la comunidad. Vas a poder encontrar posesionarios de la comunidad, entonces igual tienes que ver cómo trabajas con la comunidad para llegar a acuerdos con los posesionarios, ¿no? La comunidad tiene que decidir cómo es la relación entre la comunidad y los posesionarios en la cuenca. Entonces, hay toda una serie de aspectos que uno tiene que definir acá. Cómo, cómo estructuramos el acuerdo, cómo medimos, cómo vamos a establecer el nivel de degradación o de conservación del ecosistema, ¿cierto? Y cómo podemos identificar indicadores que nos permitan evaluar que sí se está avanzando en una dirección correcta, de tal manera que podamos en el contrato establecer hitos de implementación y por lo tanto retribución. Entonces hay varias cosas que se están estudiando, que se están analizando para poder estructurar estos contratos. Perfecto. ¿Y qué tal en la modalidad 3? Teníamos una pregunta al inicio que la quiero abordar un poco, es en referencia un fondo de agua, por ejemplo, Acuafondo, ¿puede ser el administrador de los fondos de un mecanismo? Si no puede, entonces, ¿cómo se articularía un fondo de agua al mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos? La norma no permite que las entidades públicas puedan hacer transferencias de sus fondos a cualquier organización. Solo puede hacer a fondos especializados creados por ley. Y estos solamente son dos. Eso no quiere decir que no pueda haber fondos. Un fondo de agua puede ser un fondo complementario al mecanismo, ¿no? El fondo de agua sí puede ser creado con aporte de los privados. Todas las empresas privadas pueden generar un fondo de para la cuenta. Y el mecanismo es la forma como se canaliza la inversión a través de agua. Y en conjunto se puede hacer una planificación de la cuenca con administraciones bajo una misma lógica de intervención. No sé si está claro. Sí. A fondo puede ser un fondo que puede canalizar aportes de privados, pero no puede recibir el fondo de la empresa de agua. Perfecto. Entonces, solo para cerrar, que me parece importante por el tiempo y agradeciendo un montón, felicitando a todo el mundo que asistió y a Lucho, que tuviste más de 80 personas escuchándote. Alguien preguntaba en referencia a la investigación, ¿no? Y las universidades, si tienen manera de acceder también a esos recursos de los mecanismos, cómo es la forma como de involucrar investigación también en los mecanismos. O sea, una de las primeras acciones que se tiene que hacer para para ejecutar los fondos, es que se tiene que implementar el sistema de monitoreo, ¿no? Incluso antes de la ejecución de las acciones. ¿Para qué? Para poder generar una línea base. Luego está todo el monitoreo de todo el proceso, ya de cómo va evolucionando el comportamiento del agua respecto a medida que se va mejorando, se va conservando o recuperando el ecosistema. Entonces, ahí hay una información que se va generando y esa información puede ser muy bien aprovechada por la universidad, por investigación por las universidades. Entonces, creo que hay una oportunidad de poder articular
el mecanismo con las universidades locales para que puedan hacer investigación con la data que se va generando. Es información valiosa que se está haciendo en varios sitios. Todas las empresas de ahora en algún momento van a tener información y toda esa información puede servir para poder hacer mucha investigación. Y ahí la universidad es importante, a las universidades. Lucho, estamos perdiendo el sonido. No sé si te alejaste un poquito del micrófono. No, creo que Ya, es el tema. Perfecto, muchas gracias. Siendo ya un poco más después de la hora, queremos agradecerte muy especialmente por este tiempo, por este espacio, las preguntas, agradecerles a los participantes porque creo que se han aclarado muchas dudas. Reiterarles a varios que han preguntado que tenemos la manera de grabar y de procesar esta información también. No duden en mandarnos sus solicitudes de información. Este es para nosotros ya la cuarta conferencia virtual de esta serie y reiteramos que las presentaciones no están disponibles para ser descargadas. Esperamos que continúen participando y no duden de hacer sugerencias de temas de interés que para ustedes serían importantes, referentes a la infraestructura natural. La próxima conferencia se refiere a herramientas para agilizar la inversión en infraestructura natural de parte de Margaret Stern de Ecodecisión el 26 de septiembre a las 7 de la noche. Sin más, nuevamente muchas gracias Lucho y muchas gracias a todos ustedes y a Tamara Montalvo que ha organizado este seminario, esta conferencia. Muchas gracias.